Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización por haber seleccionado nuestro trabajo y tener la oportunidad de presentároslo. Como sabéis todos, el cáncer de ano es uno de los tumores no definitorios de SIDA más frecuentes en los pacientes VIH hoy en día, sobre todo en los hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres VIH con patología cervical. Pero por el momento las guías, los expertos, pues no se ponen de acuerdo en cómo se tiene que hacer el screening de esta neoplasia. Nos planteamos estos tres objetivos. Uno fue evaluar la prevalencia e incidencia de lesiones precursoras de cáncer y de cáncer de ano también en nuestra cohorte de mujeres VIH positivas y compararlas con las de cervix. Analizar el porcentaje de pacientes que adquirían y aclaraban de la mucosa anal genotipos oncogénicos y, por último, estudiar los factores predictores de infección por dichos genotipos en ano. Es un estudio longitudinal que pusimos en marcha tras la puesta en marcha previa del estudio en hombres que tienen sexo con hombres. Empezamos en septiembre de 2012 y hicimos el corte en diciembre de 2016. Las pacientes fueron incluidas en un programa de despistaje, diagnóstico y tratamiento de HSIL y carcinoma de ano. Los criterios de inclusión fueron seropositivas, mayores de edad, y los criterios de exclusión para aquellas mujeres que hubieran tenido antecedentes de cáncer de ano o HSIL anal. En la visita basal y posteriores recogíamos datos sobre actividad sexual y referentes al VIH, se tomaban muestras, se hacía una citología anal en medio líquido y se aprovechaba para hacer también la PCR del virus del papiloma humano, y en función de los resultados de la citología y de la PCR hacíamos anoscopia de alta resolución. Todas ellas eran enviadas al ginecólogo para exploración y en esa exploración siempre se incluía al menos la citología cervical. Aquí os presento el algoritmo de seguimiento. Como veis, cuando las pacientes tenían una citología anal normal y una PCR del virus del papiloma humano de alto riesgo negativa, la revisábamos cada 2 años con citología, PCR y envío al ginecólogo. Si la citología anal era anormal o teníamos la cualquier PCR del virus del papiloma humano de alto riesgo positiva, le hacíamos anoscopia de alta resolución. En caso de que fuese normal, revisión al año con citología, PCR y envío al ginecólogo. En caso de que la paciente tuviera un LSIL, se le hace una revisión anual, anoscopia, citología anal, PCR y ginecólogo, y en caso de HSIL y carcinoma de ano, pues eran tratadas. El HSIL teníamos 2 opciones, una la enviábamos al cirujano general y allí, bueno, pues como se le hacía una especie de LEP, que es una mucosectomía, eliminación de las lesiones con el bisturí eléctrico, o se le planteaba la administración de tratamiento intraanal que se lo podían poner ellas. En este caso, todas las mujeres optaron por el tratamiento quirúrgico. Y las pacientes con cáncer de ano, pues evidentemente se metían dentro del proceso de cáncer anal y eran tratados igual que otro paciente con esta neoplasia. Como veis, incluimos a 95 mujeres, cuya edad media era de 43 años. El grosso de las mujeres están entre los 30 y los 50 años. En el momento en el que las incluimos, un 11% tenían condiloma en el área anogenital y, como veis ahí también, hasta un 18,9% tenían antecedentes de patología cervical, siendo en un 2,1% cáncer de cervix. La mitad de las mujeres eran fumadoras. En cuanto a las variables del VIH, bueno, la forma de adquisición de esta infección para ellas fue la vía sexual heterosexual. Llevaban una mediana de diagnóstico de 13 años aproximadamente. El CD4-Nadir era de 213 y en el momento en el que las empezamos a incluir tenían 645 CD4. El 93% estaban indetectables, solamente había un fracaso virológico en 7% de ellas y un 93% tomaban tratamiento antirretroviral. Como veis, la mitad de ellas tenían historia previa de SIDA. En cuanto a las características demográficas y relacionadas con los hábitos sexuales, algo llamativo y probablemente una de las cosas que hicieran que no quisieran utilizar, por ejemplo, el imiquimod, es que la mayoría de ellos tienen recursos económicos bajos con un nivel de estudios, pues que fijaros, hasta un 30% no tenían siquiera estudios primarios, ¿no? La mayoría de las mujeres procedían de Europa, hasta el 70% de ellas reconocían haber tenido relaciones sexuales en los 12 meses previos y casi la mitad de ellas habían tenido más de 3 parejas sexuales en toda su vida. Un tercio de las mujeres reconocían haber tenido sexo anal previamente. Estos son los resultados de la citología y la PCR. Como veis, el 46% de las mujeres tenían una citología normal y una PCR del virus del papiloma humano de alto riesgo negativa.
Un 22% tenía citología normal y PCR positiva y el resto tenía citología anormal. Hicimos 42 anoscopias. Como veis ahí, 35,7 eran normales, 50% eran el ESIL, que era como antiguamente se llamaba el AIN-1, 9,5 eran HSIL y 2,4% una mujer tuvo un cáncer de ano. Bien, aquí con esta tabla lo que quería resaltar es que hasta un cuarto de las lesiones HSIL tienen citología anal anormal, de forma que en este caso esta paciente no se hubiese diagnosticado. La PCR del virus del papiloma fue lo que hizo que nosotros le hiciéramos la anoscopia de alta resolución. Bien, en cuanto a los resultados ginecológicos, como veis, en la colposcopia se confirmó que un 7,4% de las mujeres en la visita basal tenían patología cervical, siendo un 1% cáncer de cervix. En cuanto a la infección anal por virus del papiloma humano, la mitad de ellas estaban infectadas por genotipos oncogénicos, el 40% eran de bajo riesgo y un 30% eran de alto y de bajo riesgo. Encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los hallazgos de la anoscopia y de la colposcopia a favor de la displasia anal. Bien, en esta gráfica os presentamos la distribución de los genotipos que nos encontramos en el ano. Como en todos los estudios, el VPH16 era el más frecuente, seguido del VPH6 de bajo riesgo. El resto de los genotipos estaban por debajo del 10%. Las pacientes fueron seguidas durante una mediana de 36 meses, donde encontramos una incidencia de HSIL de 16 por 1000 personas año. 14,8% de las mujeres adquirieron genotipo oncogénico y un 51,2% lo aclararon. Ninguna mujer durante estos 3 años tuvo CIN1, CIN2, CIN3 o carcinoma de cervix, pero sí que una de ellas presentó una VIN3. Ninguna mujer seropositiva con HSIL que tratamos, progresó a cáncer de ano y hubo una de ellas que se lo diagnosticamos, pero la mujer es militar, se fue y cuando volvió a los 12 meses le hicimos su anoscopia a la revisión y había regresado la lesión, tenía solamente una lesión. La mujer diagnosticada de cáncer de ano recibió radio, quimio, se le hizo cirugía radical, amputación abdominopélvica, pero la mujer murió a los 24 meses. En esta última tabla os presento los factores de riesgo asociados a la infección anal por virus oncogénico y como veis, esto es un Poisson. Veis que los factores que se asociaron con la presencia de genotipos oncogénicos era tener más de 3 parejas sexuales, citología cervical anómala, citología anal anormal y ser fumadora. Este trabajo, pues como otros, tiene limitaciones, están relacionadas con el diseño, con criterios de exclusión y no pudimos disponer de la PCR del cervix por problemas de tipo económico. En conclusión, a pesar de que el aclaramiento de los genotipos oncogénicos en la mucosa anal de las mujeres seropositivas era mayor que la adquisición, la prevalencia e incidencia de HSIL era elevada y superior a la de cervix. Por ello, creemos sería recomendable plantearse el despistaje de dichas lesiones en todas las mujeres seropositivas, pero sobre todo habría que hacer hincapié en las fumadoras con mayor número de parejas sexuales o displasia anogenital indistintamente. Gracias por haberme atendido y, bueno, gracias a mis compañeros y al hospital. Gracias. Y a los pacientes. Muchas gracias, Carmen. ¿Preguntas? Doctor Ocampo. Muy bien, Carmen. Una pregunta. Con los datos que tenemos en este momento en mujeres, ¿qué selección de mujeres le harías una citología anal? Aquellas que tienen alteración. Aquí estamos haciendo en Galicia y en toda España hay control de la displasia cervical. Al menos haríamos una citología anal a aquellas mujeres con alteraciones cervicales o a todas las mujeres VIH positivas. Hombre, este trabajo, como has visto, está enmarcado en un periodo en el que las mujeres, si habéis visto, tienen un excelente estado viroinmunológico, los CD4 son muy altos, la carga viral, la mayoría, habéis visto, están indetectables en su mayoría, con un fracaso virológico pues escasísimo. Entonces, al menos a las que tú dices, pero claro, sí que es cierto
que hay otras mujeres, y como las que nos hemos encontrado nosotros, que son clásicos los factores, el tabaco, las que tienen displasia cervical, las que tienen una displasia anal, las mujeres, ¿no?, que tienen los hábitos sexuales también se han relacionado, ¿no? Hay un montón de trabajos que relacionan pues tener más de 3. Entonces, yo por lo menos es difícil, ¿no?, cómo lo implantamos esto en las consultas con la cantidad de trabajo que tenemos. Bueno, pues nosotros lo hemos hecho poco a poco, supongo que como vosotros. Primero fuimos a por los que creíamos que tenían más riesgo, y es cierto que son los HSH. Luego hemos ido a por las mujeres y ahora estamos yendo a por los heterosexuales con condilomas, ¿no? Entonces, yo a las mujeres, citología, y sí que la asociamos la PCR, porque la sensibilidad en nuestro hospital para despistaje de HSIL de la citología está en torno al 72% y de la PCR del VPH del 88%. Y lo que hemos encontrado es que cuando un paciente tiene citología normal y PCR del virus del papiloma humano negativa, no hay HSIL ni carcinoma de ano. Sin embargo, en pacientes que tienen citología anal normal, hay un porcentaje de pacientes que se nos escapan. En uno de los trabajos que vamos a presentar esta tarde, se nos escapa hasta un 11% de esos pacientes, ¿no?, en hombres. Pero que sí, que por supuesto. Bueno, pues si no hay más preguntas, todo muy claro. Muchas gracias, Carmen.